Hola, soy Codeware. Bienvenido a un nuevo video de cómo desarrollar un carrito de compras. Nos habíamos quedado donde ya mostramos la maquetación del modal cuando hacemos clic en un producto, pero la información está de forma estática. Así que en este video lo que vamos a hacer es volver esta información dinámica. Quiere decir que vamos a colocar información propia del producto donde hacemos clic. Justamente en la línea 53 del JavaScript se muestra mediante una consola la información de ese producto. Así que vamos a utilizar esta información para colocarla aquí. Así que vamos al Visual Studio para realizarlo. Justamente en la línea 53 está la información, ¿correcto? Así que vamos a ir aquí a la maquetación porque en esta imagen se debería colocar la imagen del producto. Se llama imagen producto el identificador. Para cambiarle esta imagen estática tenemos que acceder a su atributo fuente para cambiar el URL. Así que vamos aquí, colocamos el identificador y accedemos a su atributo fuente. ¿Dónde está la imagen? Pues está en útil, correcto, en imagen, en producto, y aquí debería colocarse pues la imagen del producto. Si no nos acordamos, vamos al navegador y la variable se llama imagen, correcto. Vamos al Visual Studio. Ahora la variable es respuesta punto imagen. Voy a guardar, nos vamos al navegador, actualizo, hago clic aquí y aparece la imagen del producto. A ver, aquí también, aquí también. Entonces ya se está volviendo dinámico. Ahora lo que sigue es colocar otra información como el precio, el nombre, su descripción, lo vendido, correcto. Así que vamos al Visual Studio. Ahora lo que viene es el precio del producto, que es el signo dólar y un dato numérico. Vamos aquí, coloco el identificador y mediante el evento text puedo pasarle lo que coloque aquí, que es el signo dólar acompañado del dato numérico, que es respuesta punto. Nos vamos al navegador, se llama precio. Bien, ahora voy a copiar varias veces porque vamos a hacer algo muy parecido en los demás casos. Lo que viene ahora es el nombre del producto, ¿no? Así que colocamos aquí, borramos este signo dólar y el dato se llama nombre. La descripción del producto, borramos el signo dólar. Descripción, ¿no? Finalmente lo vendido. Este dato viene el dato numérico acompañado de la palabra vendido. Así que borro esto. La variable es vendido. Espacio. Guardamos y nos vamos al navegador. Actualizo. Y a ver. Miren. $1. Coca-Cola. Descripción. Y se vendieron 15. Aquí a ver. Se vendieron 32. La descripción. Perfecto. Ahora vamos aquí. La descripción, ¿cuál es? Parece que la descripción no está viniendo, ¿no? Porque para todas es igual. Así que vamos al Visual Studio para averiguar qué está pasando. El método se llama obtener producto. Consulta al controlador producto. El método se llama obtener producto. Es el de aquí, que permite pasarle un identificador y accedemos al modelo producto. Si efectivamente no hay una descripción, la descripción se encuentra en producto. Guardo, me voy al navegador, actualizo y vamos a ver. Ya cambió. Justamente aquí
aparece descripción. Perfecto. Sigamos. Ahora viene la información de la tienda. Vamos a Visual Studio. Cierro esto y sigamos. Aquí. Esto es información de la tienda, ¿no? Está el nombre de la tienda, la ubicación, los seguidores que tiene y las reseñas positivas que tiene. Son 4 datos y vamos a utilizar el método text para mandarle datos. Así que copio esto o no, este mejor. Y son 4 datos, 1, 2, 3, 4. Digamos, el primero es nombre tienda. Si nos vamos al navegador, vemos que la variable se llama nombre tienda. Correcto. Pegamos aquí. El que viene es ubicación tienda. La variable se llama ubicación. Luego seguidores. Aquí también se llama seguidores. Y reseñas positivas, que es, si nos vamos al navegador, se llama reseñas positivas. Pegamos, guardo y me voy al navegador, actualizo y vamos a ver. Miren, Estados Unidos, 50 seguidores, 96 reseñas positivas. Ahí este es de China. Entonces ya es información dinámica. Correcto. Ahora lo que nos falta es alterar los atributos de este cantidad. ¿Por qué? Porque no todos permiten llegar hasta 100. Hay productos que tienen stock menor. Cada uno tiene una cantidad. Este, por ejemplo, permite 3. El de acá permite 8. Entonces no todos van a llegar a 100. Además, quiero colocarle aquí al lado de cantidad lo máximo que se puede elegir. Así que nos vamos al Visual Studio. Vamos aquí. Entonces al lado de cantidad vamos a colocarle lo máximo que puede poner mediante este identificador. Etiqueta cantidad, ¿no? Colocamos aquí el identificador mediante un text. Vamos a colocar lo siguiente. Voy a utilizar comillas invertidas para colocar HTML. Y tengo que poner esto porque si no se va a borrar, ¿no? Colocamos paréntesis. La palabra max. 2 puntos, espacio. Interpolación. Y colocamos la cantidad que está en respuesta. Voy a guardar. Y me voy al navegador. Miren, ese me dice que tiene 10. Este permite vender 5, 3, ¿correcto? Ahora tengo que hacer algo para que evite que llegue hasta 100. Vamos al Visual Studio. Entonces, si yo accedo al identificador cantidad, yo puedo alterar este max. Este es un atributo. Correcto, así que vamos a utilizar este identificador. Vamos a alterar su atributo. Su atributo se llama max. Y vamos a colocar pues la cantidad permitida. Voy a guardar, me voy al navegador, actualizo. Miren, llega hasta 10, no puede elegir más. A ver este. Llega hasta 3. Perfecto. Ahora lo que sigue es colocar cuántas personas le dieron favorito al producto. Vamos al Visual Studio. Hay un identificador. Aquí está. Producto favorito. Vamos aquí. Y mediante un punto text voy a colocar
esto, pero la variable, ¿cómo se llamaba? Favorito. Vamos al navegador. A ver. Ese me dice que hay 52 personas que le dieron favorito. Aquí cambió a 60. Este cambió a 25. Este a 56. Perfecto. Ahora, cuando yo haga clic aquí, voy a guardar toda la información de aquí y voy a comenzar a construir mi local storage. Entonces, el sistema tiene que detectar en qué producto hice clic. Para eso voy a almacenar aquí una variable con toda la información. ¿En dónde lo voy a guardar? En el mismo botón donde hice clic. Así que vamos al Visual Studio. En este botón donde se hace clic, voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un identificador que se va a llamar ID producto y voy a colocar un atributo llamado producto, que va a estar vacío. Perfecto. Voy a tomar este identificador y cuando hagamos clic en un producto, almacenemos toda la información de ese producto en este atributo. En pocas palabras, vamos a hacer esto. Vamos a darle al atributo producto y le vamos a dar toda la información de aquí. ¿En dónde se encuentra toda esa información? Pues en la variable respuesta. En respuesta está toda la información. Entonces yo no puedo poner respuesta aquí, porque ocurre un error. Vamos al navegador y vamos aquí mediante el selector. Verificamos que este es el botón y no se almacena nada. Voy a actualizar por si acaso y vemos que no almacena nada. ¿Por qué? Porque respuesta es una variable y una variable con información no puede guardarse aquí. Entonces nosotros tenemos que no enviarle la variable, sino un JSON string, o mejor llamado, un JSON codificado. Vamos a codificar esta variable. ¿Cómo lo hacemos? Con JSON punto y le pasamos respuesta. Lo que estamos haciendo aquí es convertir esto en una cadena. Vamos al navegador. A ver. Aquí hay un error. Algo hemos hecho mal. Me estoy equivocando. Porque no es este botón. El botón es el de aquí. Miren. Aquí está toda la información del producto almacenada en este atributo de este botón. Si te gusta mi contenido, por favor, dale like, suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Comparte con tus amigos para que más gente sepa que estoy brindando este tipo de información. Dale like a mi página de Facebook, únete a mi Discord y nos vemos en un siguiente video. Chao.